Estamos en época de elecciones municipales en Finlandia, donde los políticos se ponen sus chiringuitos en las plazas para charlar con la gente. Y justamente la idea es contarles qué piensan, pero a la vez aprender de las personas que se cruzan. No solo darles un volante, sino generar una conversación sobre las cuestiones de la ciudad en el espacio público. Una conversación abierta y compartida a la que cualquier transeúnte se puede unir. Y este es el tema de esta entrevista: cómo detonar conversaciones en el espacio público que permitan entender las necesidades y sueños de la gente que las habita. Para esto, charlo acá con Pablo Calderón Salazar, un diseñador e investigador colombiano que vive en Bélgica. Él usa estas conversaciones para investigar y nos cuenta en esta charla cómo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés contarme quién sos? ¿Quién soy? Pues mi nombre es Pablo Calderón Salazar. Yo vengo de Bogotá, Colombia. ¿Quién soy? Pues me defino de muchas maneras. Yo creo que dependiendo del contexto. Soy diseñador de formación, diseñador industrial. Luego me fui a hacer una maestría en diseño social. No tanto con una idea romántica de lo que eso podría ser el diseño social, sino más bien con muchas preguntas de qué quiere decir eso de diseño social. ¿A dónde fuiste a hacer la maestría? Eso fue en la Academia de Diseño de Eindhoven, en Holanda, que es creo que es una de las primeras maestrías, o sea, sí, que concretamente se llamaba diseño social, social design. Y pues a mi gusto fue en el lugar correcto, porque pues ahí siempre ha habido como una visión muy crítica de esa noción del diseño social, no una visión romántica de pues, diseño humanitario, sino más bien del diseño social entendido como una manera de, a través del diseño, lograr generar ciertos cuestionamientos, provocaciones respecto a eso que constituye lo social. Y pues eso yo creo que venía mucho de una tradición que tenía la escuela, de ser un poco el espacio académico donde surgió lo que llaman el Dutch Design de los años 90, de Droog, de Maarten Baas, Jürgen Bey y todos estos diseñadores holandeses de los 90. Y pues que tenían ya una línea crítica entendida desde una visión muy tradicional, ¿no? O sea, crítica desde casi que estudios críticos y no necesariamente una visión de colonial ni crítica respecto a la visión, por ejemplo, del diseño desde Europa, sino más bien cómo desde el diseño se pueden plantear ciertas visiones críticas hacia la sociedad. Pero, ¿cuál es la crítica en contra del diseño social? Porque para mí el diseño social es como el diseño comprometido con la gente, el planeta, el medio ambiente. Pues digamos que precisamente lo que decía al principio, para mí hay un problema es en la romantización y decir como el diseño social, por ejemplo, es el diseño humanitario. Y el diseño humanitario para mí es bastante problemático porque cae mucho en la caridad, en la visión del diseñador o diseñadora, los que van a ejecutar como un cambio, cuando pues para mí una visión del diseño social debería ser más ampliada, incluyendo, por ejemplo, visiones como el diseño autónomo, diseño para los pluriversos que menciona Escobar. ¿Pero eso no es diseño social también? ¿El diseño autónomo Claro. y de colonial? Sí. Digo, es que habría que ampliarlo a lo que se tenía entendido en algún momento, ¿no? Que se asumía desde una perspectiva quizá muy humanitaria. Y yo creo que se ha expandido gracias precisamente a esas nuevas voces, a unas visiones que habían venido más desde el sur, que han venido más desde estudios de coloniales, estudios críticos, que han ampliado esa visión. De hecho, a mí, un poco a manera de anécdota, pues como en ese trasegar de la discusión sobre diseño social, justo cuando estaba terminando la maestría, tuve una situación que como que puso eso en evidencia, y fue que me encontré con una editora que conocía allá en Eindhoven, y me entregó un flyer para un libro que iban a sacar, que a lo mejor incluso lo tendrás ahí en tu biblioteca, que se llama Looks Good, Feels Good, Is Good: How Social Design Changes Our World. Y a mí tan solo el título me empezó a causar como una cierta
un escozor, una incomodidad, y yo decir como, joder, esto fue lo que yo estudié, una visión romantizada del diseñador como un salvador del mundo, incluso como agente de cambio me parece que es problemática. Y entonces, pues nada, yo empecé con un poco como de sospecha sobre el solo título, y después cuando lanzaron el libro, pues que me invitaron también al lanzamiento y vi lo que fue, digamos, esa publicación, no fue o sea, no hizo sino apoyar esas sospechas, porque era un libro totalmente con esa retórica, ¿no? Incluso tenía unos grandes bloques de texto que decía, we save water, we change lives, ¿no? Entonces era muy como nosotros, los diseñadores, como esos seres que tenemos ese poder de ejecutar ese cambio. Bueno, pero algo, o sea, yo creo que en todas las profesiones hay algo que uno cree que puede cambiar para mejor, ¿no? Porque Total. Si no creemos eso, no tiene que ver con una visión romántica, sino tiene que ver con eso de la esperanza en la vida, no sé. Sí, sí, total. Pero pues yo creo que le hace falta también como autocrítica incluso a esa misma visión. Y es algo, por ejemplo, que se ha dado lo dices, cada profesión probablemente lo tendrá, y de golpe por eso existe Médicos Sin Fronteras, Ingenieros Sin Fronteras, que caen mucho dentro de esa posición. A mí lo que se me hacía es que en el diseño hacía falta esa autocrítica, y que es algo que con una disciplina, desde algunas perspectivas, que se puede considerar hermana del diseño, como el arte, sí se ha hecho, o sea, que lo llevan haciendo por 40, 50 años, y es asumir esa visión del arte comunitario o el arte participativo desde una perspectiva muy crítica hacia la misma institución del arte. Y que es un poco también, y Escobar lo menciona en el libro de Autonomía y Diseño, cuando habla de ciertas formas no me acuerdo si se refiere a los estudios para el desarrollo o los proyectos de desarrollo, y entonces pues empieza a decir como, bueno, hay dedos tipo Oxfam que están muy, digamos, como enfocados aun cuando trabajan en el desarrollo local, pues sigue habiendo una visión relativamente, o una relación relativamente colonialista, o relativamente de caridad y de ayuda humanitaria, que bueno, no se compara obviamente con las grandes agencias de desarrollo, grandes instituciones de desarrollo, y pues lo contrapone a una visión mucho más local de autorrealización como de las comunidades, ¿no? Que es, digamos, como la visión del diseño autónomo. ¿Y esta crítica o esa autocrítica que te parecía que al diseño le falta es lo que te hizo hacer un doctorado también? No, eso digamos que yo creo que sí hizo parte de las reflexiones que hice al final en la tesis, pero pues digamos que el doctorado fue, digamos, una situación circunstancial. Había terminado ya la maestría, estaba trabajando con una artista que trabaja con arte comunitario y participativo en Rotterdam, que se llama Jan van Heeswijk, y justo cuando estaba trabajando con ella, y pues se me estaba acabando ya, digamos, con mi permiso para quedarme en Europa, apareció esta convocatoria para un proyecto de investigación europeo que se llamó Traders, Training Art and Researchers for Participation in Public Space, y dentro de esa había 6 líneas de investigación, o sea, iban a contratar a 6 investigadores jóvenes, early stage researchers, para, digamos, explorar y trabajar sobre estas distintas formas de activar mecanismos de participación en el espacio público. Y una de esas era sobre intervención. Y pues yo, digamos, en la maestría, lo que había comenzado a desarrollar como mi práctica era eso, eran las intervenciones urbanas o intervenciones de diseño en el espacio público, como dispositivos para activar distintas formas de participación, de conversación, para hacer públicas conversaciones o discusiones que normalmente eran, digamos, mucho más exclusivas para ciertos círculos. O sea que en realidad lo de hacer un doctorado fue porque te ofrecían trabajo, o sea, te ofrecían un sueldo. Exactamente. Entonces dijiste, bueno, está bien, si para eso tengo que ser doctor, no hay problema.
Exactamente. O sea, yo no tenía la visión de hacer un doctorado en el corto plazo. Eventualmente me hubiera parecido una alternativa interesante, pero en el corto plazo dije como, bueno, el proyecto está genial, hay una ruta que parece hecha para mí. Y pues bueno, si puedo hacer el doctorado en el camino, pues chévere. Y la verdad es que, o sea, al principio yo también me decía como, bueno, pues estoy haciéndolo, digamos, como el doctorado un poco de ladito, pero pues fue descubriendo cosas muy chéveres, porque también es una cosa que que se empezó casi que a desarrollar en ese momento, unos años antes de que yo empezara el doctorado, y era el doctorado en las artes. Bueno, y Eh, contame concretamente de alguno de los casos del doctorado. ¿Qué cosas chéveres hiciste? pues el doctorado, digamos que yo al final en la tesis agrupé 4 casos en los que trabajé durante los 4 años del doctorado. Y pues el caso principal es uno que se llama De Andere Markt, que es flamenco o neerlandés para el otro mercado. Flamenco para el otro mercado. Digo, la traducción flamenca para el otro mercado, de Ah, es Andere como un Markt. mercado alternativo. Más o menos, pues lo que pasa es que eso venía un poco más atrás, entonces venía de la proyecto de graduación de mi maestría, que se llamaba The Other Market, y era precisamente, pues, bastante literalmente un mercado móvil. Entonces yo hice un carrito de mercado con el que salía eso es en la maestría, ¿eh? Entonces cada 2 semanas salía a hacer una intervención en el espacio público con el mercado, en el que salía a intercambiar productos y servicios sin pedir dinero a cambio. Entonces lo que pedía a cambio era conversación. Entonces pues era simplemente como una manera, un dispositivo para tratar de accionar o detonar distintos tipos de conversaciones y discusiones en el espacio público. O sea que era una especie de performance. Sí, totalmente. O sea, yo soy totalmente partidario de aceptar, aun cuando a muchos y muchas diseñadores y diseñadoras les pica la idea de aceptar la palabra performance en el diseño. Me parece que puede aportar un montón en términos estéticos, poéticos, de interacción incluso en el espacio público. Entonces era sí una acción performática con una instalación pues física también, que era el carrito de mercado. Y pues eso, digamos, pues lo desarrollé en el último trimestre de la maestría. Y entonces pues cuando apliqué al doctorado o al proyecto de investigación, pues ese digamos era como mi principal caso o proyecto que traía bajo mis brazos. Entonces cuando yo de hecho me mudé a Genk, que es donde empecé a trabajar como investigador doctoral en el marco del proyecto de Traders. Esto es con Lucas School of Arts, que es digamos, la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Lovaina. Yo venía pues con un poco una idea de ver cómo podía utilizar lo que había hecho con The Other Market allá en Genk. Entonces todo pasó también de una manera muy particular, y fue que un día yo estaba andando en bicicleta con uno de mis colegas y yo le contaba que me gustaría ver cómo podría desarrollar un poco más el proyecto de Other Market. Y él me dijo, bueno, ¿y por qué no le escribe al alcalde? Y yo decía, ¿pero al alcalde? Y él dice, sí, sí, escríbale. Y eso de golpe le responde. Y yo digo, bueno, pues hagámoslo. Entonces le escribí al alcalde de la ciudad y a la primera consejera, no sé cuál es Sí, la figura sí, correspondiente no de otro lado, pero importa. bueno, Sí. la primera consejera de la ciudad. Y les escribí y les dije, pues nada, hola, soy Pablo, soy un diseñador colombiano, acabo de llegar a Genk, donde voy a trabajar en este proyecto de investigación. Y me gustaría seguir desarrollando este proyecto, pero con un lugar fijo en la ciudad. O sea, me gustaría, digamos, el mercado hasta ahora ha sido un mercado móvil, en el cual el principal objetivo ha sido tratar de democratizar conversaciones y discusiones que me parece que hasta ahora no han sido democratizadas y abiertas. Pero me gustaría llevarlo a un lugar fijo, donde se pueda generar, digamos, como una especie de, de dinámica y de relaciones un poco más duraderas. Y pues a mi sorpresa, en un par de días me respondieron y me dijeron, chévere, Pablo, venga a la municipalidad y hablamos. Y pues tuvimos una reunión junto con mi supervisora principal de ese entonces, que era Lisbeth Gaubrechts.
Y pues nada, me dijeron sí, de una, o sea, vamos a empezar a buscar un lugar para que pueda trabajar, digamos, en un lugar fijo, pero por ahora le proponemos que hagamos durante el primer año este primer año, digamos, de colaboración, una serie de intervenciones en los espacios públicos, como usted ha estado haciendo, y pues, no sé, como usted puede proponer, digamos, el proyecto. Ahí surgió un poco el proyecto de Andermarkt, que comenzó como una serie de intervenciones con una bicicleta de cargo. Yo me fui a comprar una bicicleta de cargo de segunda y le adapté al frente el espacio de carga, digamos, en la caja de carga de la bicicleta, adapté una imprenta. Entonces, pues yo fui y me construí una imprenta en el Fab Lab y una prensa, más bien. Y entonces, pues, ¿cuál era la idea de esto? Era ir a los distintos barrios de la ciudad a conversar con la gente sobre la transición laboral o de trabajo que había en la ciudad. Esto pues necesita un contexto un poco más largo, y es que Genk es una ciudad minera con el descubrimiento de 3 yacimientos de carbón. Fundaron, digamos, las 3 ciudades jardín, no sé cómo, si se llaman así en toda Latinoamérica, pero pues ciudad jardín es como lo que crean alrededor de una empresa particular, en este caso las minas. Después, hacia los 60, empezaron a cerrar las minas, igual como en el resto bueno, la mayoría de Europa occidental o del norte. Y la ciudad atrajo a General Motors para que abriera lo que fue en ese entonces la fábrica más grande de Ford de Europa, creo, del norte de Europa. Cuando yo llegué en 2014, habían pasado 2 años desde que Ford había anunciado el cierre progresivo de la planta hasta llegar al cierre absoluto en diciembre de 2014. Entonces, cuando yo llegué... O sea, que había muchos desempleados. Exactamente. En la ciudad. Pero, o sea, la idea era que vos ibas con la bicicleta que tenía una prensa en la parte de adelante, sí, a charlar con la gente sobre la transición hacia nuevos empleos. No, precisamente la idea era tratar de reorientar la conversación, porque lo que veíamos y lo que yo vi en muchas, por ejemplo, reuniones con actores industriales, con el sector público, era que la conversación estaba siempre en como, bueno, ¿cómo generamos nuevos empleos? Pero a mí me parecía que eso iba a llegar como a un punto muerto, y era que muy probablemente quizá no va a haber nuevos empleos, o nuevos empleos como se tenían entendidos desde, digamos, un paradigma industrial, o el empleo de 9 a 5, que digamos que era el que había en una ciudad, en un Motor City, ¿no? Como era Genk. Entonces, precisamente la idea era más bien como desviar la conversación. Entonces, lo que hicimos, digamos, la bicicleta, yo le puse una especie de bandera con una especie de aviso o una pregunta provocadora que era: ¿cuáles son sus otras capacidades? Entonces, yo nunca le pregunté a la gente sobre qué le gustaría trabajar o qué piensa sobre lo que está pasando ahorita, sino más bien, ¿usted qué puede hacer? Entonces, pues esa era una especie de pregunta para cambiar la conversación. ¿Y la prensa qué hacía ahí adelante de la bicicleta? Estoy tratando de entender. Entonces, pues nada, al principio pues la gente decía, la gente empezaba como a reconocerme ya, que iba yendo por todos los barrios con la bicicleta. Yo no hablaba además mucho neerlandés en ese entonces, pero pues lo que yo buscaba era que la gente me dijera cuáles eran sus otras capacidades, ¿no? Entonces yo utilizaba esa palabra otras como de una manera para decir, no me diga su CV, no me diga su currículum, sino más bien, cuénteme usted qué le gusta hacer y qué sabe hacer. Y esa era una manera como de... Como sabes pelar pescado. Sí, entonces había alguien que decía, y lo decían también, yo los incentivaba a que lo dijeran también como de maneras como alternativas. Bueno, eso suena muy... pero bueno, como que lo dijeran de alguna manera como con algún dicho, un refrán. Entonces, por ejemplo, alguien decía, yo tengo dedos verdes, ¿no? Grüne Fingers era una manera de decir manera de hablar para decir que tiene capacidad. Que le va bien con las plantas. Exacto, sí. Con las plantas, cosas así. Una colega mía que que escribió Kuches and Kalfjes, que quiere decir como terneros y vacas, y es una manera de decir que puede hablar de cualquier cosa, que puede hacer small talk con cualquier persona sobre cualquier cosa. Entonces yo decía, esos son el tipo de habilidades que quiero escuchar como de la gente, que la gente me hable de lo que le gusta hacer y lo que quiere, lo que sabe hacer. Y era digamos como, esto estaba un poco también inspirado en digamos las perspectivas económicas de Martha Nussbaum y no recuerdo el nombre de este otro Nobel de Economía, Amartya Sen.
y que hablaban pues de una perspectiva económica basada en las capacidades. Y esto fue algo que también, digamos, yo venía preguntando también hace un rato y era por qué siempre el diseño tendrá que partir de los problemas. ¿Por qué tendrá que partir siempre, no? Y entonces en todas las design thinking, metodologías de diseño, siempre es como identificar el problema, que a mi gusto muchas veces termina siendo como inventarse un problema, ¿no? Entonces, no, hay que inventarse un problema para justificar una intervención de diseño. Y si no es Bueno, un pero ahí problema... tenías un problema si hay mucha gente desempleada. Claro, pero entonces si el problema es ese, entonces la solución pues es crear más empleo. Pero pues eso es muy grande para al menos yo lo asumía como un reto imposible para mí. Que al menos yo no quería ir por ese lado de decir como, bueno, así es como lo han estado, digamos, trabajando. Por un lado no les ha funcionado. Pero lo que vos hacías, lo de identificar las capacidades de la gente, ¿no era una manera de después llevar a eso a otro estadio donde pensamos qué Ahorita tipo de vamos a cosas se eso. pueden hacer para, ¿no? No, ahorita vamos a eso, porque yo lo veo de una manera distinta. Lo veo como... Yo soy muy práctica. Quizá. No, pues Okay. yo creo que eso viene como un estadio en el que decir como, bueno, lo que podemos hacer ahora es verlo como identificar un problema o como lo ven desde una perspectiva quizá de diseño de negocios, que puede ser identificar una oportunidad, o algunos hablarán de identificar una necesidad o una incluso expectativa. Yo lo veía más bien como identificar cuáles son las capacidades. Entonces eso quería decir, no tratemos de buscar lo que no hay, que es el empleo, sino más bien tratemos de buscar lo que hay y tratemos de ver cómo podemos generar iniciativas a partir de eso. O no, o sea, yo dije lo que quiero al principio y ese era, digamos, mi reto. Yo decía, puede que esto no termine en ningún proyecto concreto ni productivo, pero digamos como que la visión principal era, yo quiero simplemente como tratar de desviar un poco la conversación, abrir un poco y democratizar también cómo se genera esta conversación y ver qué puede surgir de ahí, que tiene que ver un poco también con digamos, el acercamiento principal de mi práctica en general y de los casos de mi proyecto doctoral, que era la investigación Pero basada la en las idea artes. era proveerle a la gente herramientas útiles o tampoco. Pues en una primera instancia, no. Yo no lo tenía pensado así porque precisamente quería como abandonar esa idea de que el diseñador es un portador de soluciones. Y más bien quería venir como, bueno, vengo con una visión de diseño para ver cómo a través del diseño podemos comenzar a abrir y democratizar la conversación. Luego vamos a ver qué pasa. Ahora en retrospectiva puedo decir otras cosas. Claro, que no sé si generamos soluciones, pero al menos sí hubo como otras dinámicas que emergieron gracias a ese proceso. Lo particular es que a mí me gusta ahorita decir en retrospectiva que yo estuve 4 años en Genk trabajando allá y yo siento que los primeros 2 años fueron haciendo ese proceso yo lo llamaba un proceso de mapeo de capacidades. Y yo siento que los últimos 2 años fueron un proceso o sea, ese proceso de mapeo de capacidades era un proceso de entrada al contexto. Era también un poco, yo quería ver también cómo no solo veía, digamos, la bicicleta y yo mismo como una intervención en el espacio público, sino también quería hacer la reflexión de cómo yo estaba interviniendo en un contexto al que no había sido invitado y qué responsabilidades carga esa intervención. Y esto pues tiene mucho que ver con lo que hablábamos de esa noción del diseño social, ¿no? Que en la mayoría de los casos del diseño humanitario, por ejemplo, tradicionalmente hablando, los diseñadores no son invitados por ninguna comunidad, son invitados por algún organismo internacional de cooperación o incluso una institución local para venir a intervenir, a generar algún tipo de intervención de diseño. En este caso, pues yo lo que quería hacer era hacer esa primera intervención como una forma digamos, introducirme o presentarme en el contexto, decir, este soy yo y esto es lo que quiero hacer, es simplemente conversar con ustedes. Y a través de eso, pues también tratar de entender un poco, de una manera un poco más completa y compleja, el contexto de lo que estaba pasando. Esto pues es un poco de lo que soy en Anastasakis exactamente. Sí, investigación a través del diseño y entonces utilizar el diseño como herramienta de investigación en un contexto específico que también pueden ser una acción de protesta, puede ser también una intervención y
y supremamente relevante e importante. Pero en este caso, pues yo lo vi más como, bueno, yo estoy interviniendo, estoy llegando desde afuera, estoy llegando a este contexto, pues cómo puedo tratar de una manera lo más respetuosa posible, tratar de entender lo mejor que pueda y tratar de que la gente me conozca en el proceso. Claro, esto no era ajeno, digamos, tampoco a críticas. Y pues esto emergió, digamos, de una manera mucho más presente después, cuando después de un año de conversaciones con la alcaldía y de haber hecho ya las primeras intervenciones con la bicicleta, la municipalidad por fin, digamos, consiguió el lugar indicado. Era en el barrio, el mismo barrio donde queda la escuela de artes, que se llama Winterslag. Y ahí ¿Y que era como un local a la calle? Un local a la calle. Entonces yo les dije, mi único, digamos, como determinante, idealmente es que esté cerca de algún lugar transitado y que tenga un vidrio hacia la calle. Porque, digamos, lo principal que quería también era un lugar que fuera abierto, transparente, donde cualquier persona pudiera entrar, que se generara como... ¿Y la gente iba a charlar con vos o a qué iba? En el lugar, en el espacio que teníamos. Sí. Sí, pues entonces ahí es donde digo que empezaron a surgir críticas, porque pues claro, la gente veía que eso era con el apoyo de la municipalidad, y en pues una municipalidad que estaba sufriendo tanto, digamos, por temas de trabajo, sociales y económicos. A muchos les caía muy mal que estuvieran apoyando un proyecto como eso, pues que no veían, digamos, el valor de lo que podemos estar haciendo ahí. Entonces, pues la idea de lo que queríamos hacer ahí era tratar de llevar, digamos, como esas conversaciones, ese mapeo que habíamos hecho, y continuar, tratar de articular, generar algunas articulaciones entre los actores que habíamos visto, para comenzar ahí algunos distintos proyectos e iniciativas. Entonces, en efecto, había algunas personas que pasaban al frente y me veían, se quedaban ahí, yo salía a abrir la puerta y entraban, o pues en el verano cuando dejaba la puerta abierta, pues entraban fácilmente. Y sí, entraban a preguntar qué era lo que había ahí, digamos, pues que era un espacio como distinto, y pues la gente entraba a preguntar y a saber qué pasaba. Pero vos decís que eso sirvió para articular proyectos e iniciativas, o sea que de ahí al final salieron, sí, aparte de conversaciones, total. cosas concretas. Bastantes. Entonces, pues un ejemplo, digamos, el ejemplo del que más hemos hablado, y no fue necesariamente un caso de éxito desde una perspectiva laboral o económica, pero fue un caso muy interesante en términos de esa articulación de capacidades. Y fue que en 2016, creo, nos invitaron digamos, a los que manejábamos este espacio, a participar en una exhibición, digamos, como no era una exhibición de cosas terminadas, sino una exhibición como de cosas en proceso, que se está organizando en la antigua mina de carbón, que se llama Seamine, sobre la transición del trabajo en la ciudad. Entonces, pues, era perfectamente, digamos, lo que nosotros estábamos trabajando. Entonces, nosotros lo que decidimos hacer en ese entonces, junto con un colega que se llama Ben Hagenars, decidimos como tratar de articular algunos de los actores que habíamos conocido durante las intervenciones y a través de las visitas a los distintos barrios, para tratar de generar un proyecto productivo. Exacto, sí, entonces se me olvida decir eso, que pues nosotros, digamos, teníamos ya ese conocimiento, que uno de los proyectos, digamos, más icónicos y representativos de la economía azul, o incluso de la economía circular, es la recuperación de los restos de café, tanto de la producción de café, que se pueden utilizar para una producción a más gran escala, y eso lo hacen en Manizales, Colombia, como también de la borra de café, de la preparación del café. Es un sustrato ideal para la producción de champiñones. Sí, justo una amiga vino a mi casa el otro día y yo tengo unos rododendros, bueno, una planta que tiene una flor muy linda, y me dijo que si quería que esté más linda la planta, que le tirara la borra del café. Total. Sí, yo también hacía eso con todas mis plantas en Bogotá. Y era cualquier planta sí, le tirás el café. Total. Sirve para ciertas plantas más que otras, pero sí, uno también lo puede mezclar un poco. La borra de café la vuelve a mezclar con agua, la filtra y puede echarle el agua, y eso también es como una especie de ¿cómo se llama? Fertilizante. De fertilizante o abono líquido. Ok.
Mira vos. Entonces, pues Acá nosotros ya con ese... aprendiendo algunos tips. Total, mejor que salgamos con tips concretos. Y entonces salieron algunos proyectos como esos que de alguna manera dieron trabajo a algunos. Pues entonces al principio más que trabajo era lo que nosotros hicimos y pues era también, yo lo veía como una especie de principio ético del diseño y era como, bueno, para este proyecto desde la exhibición tenemos unos fondos. Lo que vamos a hacer es poner todos esos fondos para apoyar a los actores locales que formaron un colectivo que se llamó Fungimama, apoyar a esos actores locales a comprar los insumos para construir, digamos, como los elementos necesarios para cultivar los champiñones. Entonces, la idea era que al final de la exhibición, que duraba 100 días, hubiésemos desarrollado como hubiésemos probado y desarrollado pues como el piloto o el prototipo para que ellos pudieran continuar. Y de hecho fue así, porque al final de la exhibición hicimos una especie de evento de puertas abiertas y ahí la alcaldía decidió conseguirles un espacio donde pudieran trabajar por el siguiente año. Y ahí estuvieron trabajando el siguiente año, pues digamos como con todos los elementos que habíamos fabricado también. Pero después, pues, digamos como que el colectivo como que se desapareció un poco. Yo creo que les faltó, les hizo falta un apoyo más organizacional. Y eso fue algo que yo siempre traté como de insistir y era como, bueno, empecemos a crear como una cooperativa, empecemos a generar como una organización que pueda ayudarle a darle no tenían forma a esto. como una figura legal. No. Y claro, ellos decían como no, queremos primero como perfeccionar el proceso y tal, pero pues yo temía que si no había como una especie de red también, y yo les dije lo que hay que crear es una red que tome la forma, yo propongo de una cooperativa, pero pues si ustedes creen que debe ser una empresa, pues bueno, háganlo así. Y pues yo creo que en eso como que nos faltó apoyarlos un poco, y un poco también como, digamos, yo creo que como resultado... no resultado, pero pues como consecuencia de en ese hecho de formar una organización que durara en el tiempo, decidimos desarrollar una herramienta, está no te la había enviado antes, pero es de andermarkt.be. Entonces es una página web que básicamente mapea las redes de colaboración, de trabajo, de cooperación que hay en Genk, y ahora no solo en Genk, sino hay distintas redes que se han generado en otras ciudades de Bélgica. Entonces, pues la idea era generar como, también dejar algo, como yo ya sabía que me iba a ir de Bélgica y que iba a dejar Genk. Yo decía como, bueno, un poco viendo esa autocrítica de lo que fue ese proceso, que, digamos, funcionó interesante en términos de la articulación y de la generación de una nueva iniciativa productiva, pero pues faltó, digamos, como una red más fuerte que le permitiera subsistir. Generamos esa iniciativa. Entonces, pues, a tu pregunta, si generó puestos de trabajo, no, pero sí generó una iniciativa que les dio, al menos por ese tiempo, un ingreso, y pues que lo que era más importante para nosotros era mostrar que había otras maneras de ver la lógica del trabajo. Y no es para quitar la idea de que un empleo es malo, porque pues, o sea, en ese entonces yo estaba empleado. Yo no podía decirle a la gente, no, un empleo es malo, sino pues la idea de decir como, bueno, siendo realistas es un poco más difícil que se pueda construir una base de empleo como la que tenía esta ciudad, pero sí puede haber más bien como unas otras lógicas de cooperación, de colaboración, detesto que voy a decir esta palabra, pero incluso de emprendimiento. Una investigación de doctorado aporta siempre de diferentes maneras. Clave en esta charla es la dimensión metodológica que propone Pablo. Él usó una serie de intervenciones urbanas para investigar lo que pasaba en una ciudad. Después, la ciudad decide cómo usar este material y quizás el investigador que lo generó no es más parte de la cuestión. Pero sin embargo, usar diseño para investigar lo que necesita la gente es nuevo y no siempre valorado. Por eso me gusta traer esta entrevista y que Pablo nos cuente cómo es el rol de un diseñador haciendo investigación. En muchas ciudades está muy claro que cuando necesitan información sobre la gente se la piden un equipo de sociólogos o antropólogos. Eso pasa también en el ministerio donde trabajo.
y la gran mayoría de las veces confían más en la investigación cuantitativa, donde hacen un cuestionario a muchísimas personas. Pero hacer este tipo de investigación, donde se charla en profundidad con la gente a través de una instalación, no está tan difundido. Sin embargo, como nos cuenta Pablo, está practicada conocer aspectos que de otra manera no se tendrían en cuenta. A mí me gustaría que lleguemos a una situación donde esto no fuera la excepción. Tener un entrenamiento diseñando servicios u experiencias para la gente, eso hace que nuestras investigaciones den ideas concretas del tipo de intervención que se necesita. Sigamos escuchando a Pablo. Pero vos, una cosa que vos usás en tu tesis que a mí me pareció interesante es esto de que vos hablás de intervenciones decoloniales o blandas. ¿A qué te referís con esto? Pues yo creo que tiene varias aristas esa noción, o la noción más bien de decolonizar las intervenciones era la idea de que las intervenciones no necesariamente tienen que ser disruptivas del contexto local, como digamos es la noción, incluso la palabra misma quiere decir eso, ¿no? Entrar en el medio de algo, sin ser en el medio de un lugar donde probablemente no sea invitado, donde no sea, en algunos casos, quizá bienvenido. Y por eso es más utilizado en la geopolítica internacional, ¿no? En intervenciones militares, ¿no? Se habla siempre de la intervención en Irak, de la intervención en Afganistán, bueno. Entonces yo decía ¿Habla de como, intervención qué? intervención militar, ¿no? La intervención Sí. en Irak, en Afganistán, etc. Ok. Sí. Entonces yo decía como, bueno, ¿qué pasa si de pronto pasaría por decolonizar esa noción, decir como, bueno, la intervención quizá es una intervención blanda en el sentido de lo que te mencionaba al principio de cuando llegué a Genk, ¿no? En vez de llegar a proponer algo de una, que cuando no conozco el contexto, lo que voy a hacer más bien es que mi intervención va a ser para presentarme en el contexto y para tratar de conocerlo mejor. Esto yo lo considero como una intervención blanda. Porque no entra como a romper con unas dinámicas que ya hay, o a tratar de imponer el ego del diseñador o del creador o creadora, diciendo como, bueno, esto es lo que yo creo que debe hacer y vamos a hacer una instalación, etcétera, bueno, sino más bien como, bueno, la intervención para conocer. Pero también yo creo que está y que se volvió digamos, la reflexión principal dentro de mis discusiones sobre intervenciones, era la reflexionar sobre la intervención del diseñador o la diseñadora misma en un contexto que no es el suyo. Entonces, pues, esto quiere decir problematizar también la posición de uno. Preguntarse qué hago yo acá, qué estoy haciendo también para apoyar los procesos locales, qué tanto estoy rompiéndolos también. O sea, y no es para darse latigazos, ni que eso no sirve para nada, sino más bien ser muy, muy crítico respecto a la posición, tratando también de ser muy cuidadoso con los procesos locales. Entonces, eso muy bien. Yo creo que... Y otro concepto que vos hablas es esto de caminar la palabra. En tu caso es más como bicicletear la palabra. Sí, digamos que el caminar es un poco más, es metafórico en parte, pero en parte también es literal, porque digamos que en los primeros 2 años fue la bicicleta el principal medio pero después yo caminaba para todos lados. Pero pues es principalmente metafórico y es prestado, espero con todo el respeto del mundo de la Minga social popular e indígena, que es un movimiento de los indígenas del Cauca en Colombia, que desde el 2013 empezaron una movilización popular que le dieron el nombre de la Minga Social Popular e Indígena. Y digamos, el eslogan, suena horrible ponerlo en esos términos, pero el eslogan de la Minga es caminar la palabra. Y caminar la palabra y eso es porque los indígenas, no creo que solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, la palabra hablada es lo más, digamos, tiene mucho más valor en muchos casos que la palabra escrita. Entonces, para ellos caminar la palabra es poner la palabra, el verbo en acción, o sea, poner las cosas en práctica,
pero también llegar a acuerdos a través del diálogo, poder conversar con el otro que es distinto a mí. Entonces, pues en ese sentido, yo propuse, digamos, como que y esto fue un concepto que yo, digamos, como que metí al final de la tesis, que me causó bastantes discusiones con toda mi comisión doctoral de supervisoras, porque todas eran supervisoras. Pero yo insistí en eso, porque yo decía como, para mí es un concepto que ayuda a darle sentido a todas estas prácticas a través de esa lógica de caminar la palabra. O sea, yo veo todas estas prácticas que hice como una manera de caminar la palabra, y en caminar la palabra del diseño, ¿no? Que es como es el título de mi disertación doctoral, es que también la puse en conflicto, la puse en cuestión para mí mismo, me ponía en cuestión a mí mismo también en los distintos lugares en los que trabajé. Y decime una cosa, ¿y ahora qué estás haciendo? Porque ya termina tu doctorado. Pues ahorita estoy... ¿A dónde vivís ahora? Estoy ahorita en Bruselas y estoy prácticamente ocupado al 100% a mi hija. Esto, digamos, es una situación circunstancial. Nosotros nos vinimos en septiembre pasado a Bruselas. Estábamos en Colombia. Yo estaba trabajando allá de tiempo completo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pues mi esposa creo que no se sentía muy cómoda en Bogotá, y yo entiendo completamente. Y ¿Tu esposa es belga? mi esposa es belga. Pues nacida en Bélgica, pero de papá chileno y mamá italiana. Entonces es una mezcla bien sui generis. Y pues nada, mi hija también estaba por cumplir los 2 años, entonces ya estaba casi que a punto de entrar a edad escolar, y nosotros no queríamos que entrara en la escuela allá en Colombia, que es bastante segregada. Entonces, pues decidimos venirnos y adelantamos un poco el viaje a septiembre, porque la cosa estaba poniéndose un poco fea con la pandemia en Colombia. Y nada, vinimos acá, yo logré terminar, eso me permitió dedicarle el tiempo suficiente para terminar el doctorado, la tesis. Eso es hace poquitito, ¿no? Eso fue en septiembre pasado que vinimos, y sí, desde entonces pues yo he tenido uno o dos, digamos, como proyectos en los que he trabajado. Yo estuve trabajando hasta diciembre en Colombia, pues como estábamos, digamos, en la virtualidad, seguí trabajando, pero desde enero pues desde enero soy desempleado, pero desde abril soy un doctor desempleado. Ahora puedes pensar en tus capacidades. Exacto, totalmente. Ahora tengo todo el tiempo para pensar las capacidades. No, totalmente. De hecho, ahorita estoy haciendo muchas reflexiones sobre lavar los platos, porque es una función que no dejo a mi esposa quitarme, aun cuando ella deja de trabajar un poco. Y dije, no, yo digo, no, es mi labor, y soy un duro lavando los platos. O sea, tengo una gran capacidad, porque no tenemos lavaplatos, sino que lo lavo a manos, y tengo todo un sistema, y tiene que ver también con una reflexión que yo he hecho respecto al diseño. Y incluso me invitaron a participar en una conversación en la Bienal de Diseño de Porto, y mi intervención se va a llamar El diseñador lavaplatos. Y es pues un poco una reflexión. Pues la reflexión va un poco y está en uno de los casos del doctorado, que es el de la minga, y es que viene de una conversación, un intercambio de correos que tuve con un arquitecto y artista colombiano que se llama Simón Josi, un tipo extraordinario, y que nos estábamos escribiendo, y él en uno de los correos me respondió y me dijo bueno, me hablaba de un amigo en común que teníamos, y me dijo, Manuel tiene una gran capacidad para trabajar en proyectos que aun cuando son más allá de los límites oníricos, y yo creo que ustedes pueden hacer proyectos interesantes que se propongan, toda vez que la clave para una buena cena entre amigos no está tanto en la receta, sino en la disposición para lavar los platos. Y a mí esto fue es una frase de la que yo he seguido. Me gustaría, de hecho, hacer todo un postdoc, una investigación postdoctoral sobre el diseñador lavaplatos. Y es sobre cómo, pues, qué pasa cuando el diseñador es el lavaplatos y no el cocinero, ¿no? Y o en las palabras de Boaventura de Sousa Santos, que habla del intelectual de retaguardia. Entonces, ¿qué pasa si entonces ese diseñador de retaguardia se vuelve el diseñador lavaplatos?
Entonces, pues yo partiría de ahí. Personalmente partiría de mi habilidad para lavar los platos, que si me toca pues ir a lavar platos, pues sería hasta interesante en términos de mi historia. O sea que no te vas a comprar una lavadora automática. No, yo cuando nos Porque mudamos si no, no tenés material de estudio. Total. Cuando nos mudamos a este apartamento y había una lavadora de los antiguos arrendatarios y mi esposa me dijo, no, pues comprémosle. Yo le dije, pero no, necesitamos, o sea, son 200 euros que ahorita no nos sobran por un lado y por el otro lado, no, yo lavo platos. Yo lavo platos. Y desde entonces lavo platos. ¿Y lavas los platos escuchando música? Escuchando podcast. Ah. Entonces, eventualmente escucharé, lavaré los platos escuchándome a mí mismo hablando de lavar los platos escuchando podcast. Que será un momento Inception ahí bien extraño. Tenemos que ponerle el ruedito de los platos. Total. Muy bien, entonces ya nos contaste bastante de lo que te inspira, porque estuvimos hablando de diferentes autores, pero también nos contaste del futuro. ¿Hay algo más que quieras en el futuro o que sueñes en el futuro, aparte de lavar los platos? Para mí, dices. Sí. No, yo creo que sí, a mí me gustaría continuar digamos, con muchas de las reflexiones y exploraciones que he hecho durante los últimos... O sea, ¿te ves como un académico? Pues digamos que ahí es donde veo la mayor posibilidad. A mí me gustaría trabajar mucho más, digamos, ligado al sector público o incluso al tercer sector, ¿no? De organizaciones más locales o no gubernamentales o vecinales. Pero pues, o sea, tengo que aceptar también que a mí me gusta mucho, más que la investigación, me apasiona mucho la docencia. Entonces siempre me veo al menos si no con los dos pies, al menos con un pie en la academia, principalmente es la docencia. Si es también desde la investigación, pues vale. Pero lo que más me interesa es la docencia, que además, pues, modestia aparte, creo que lo hago muy bien y me gusta mucho y me apasiona mucho. Entonces, pues me veo al menos con un pie en la academia y con el otro pie, no sé, en el lavaplatos. Perfecto. Yo te voy a contar que yo tuve una lavadora automática de platos durante 2 años y la usé como para guardar porquerías porque no la usaba. Sí. Y me costó, y después me mudé a otra casa donde me convencieron que era mucho más ecológico y que ahorraba muchísima más agua, porque yo lavo los platos y hago como un gran quilombo de agua que sale, que entra. Entonces me convencieron que no, bueno, esto es más ecológico y ahora ya estoy como muy acostumbrada. Total. O sea, ya no... Me costaría volver a lavar los platos a mano. No, total. Pero siempre total. me gusta mucho el agua, como me gusta nadar. Sí. Entonces cualquier cosa donde pueda hacer mucho lío con agua está bien para total. mí. Yo todavía, aunque eso que ya se asume como verdad, ¿no? Que el lavaplatos consume menos agua que lavarlos a mano. A mí me gustaría igual hacer una especie de prueba de yo lavar los platos contra una máquina de los platos y ver qué tanta agua. Porque yo tengo un sistema bien desarrollado, entonces, no sé. Yo creo que... pero vos tenés eso de las 2 piletas donde no, tengo solo una pileta, pero tengo ya el espacio, y es chiquitico y todo, pero lo tengo bien planeado para... Consumo muy poca agua. Pero después cuando vas a comer a la casa de tus amigos, ¿también lavas los platos? ¿O solo en tu casa? Me ofrezco, pero pues rara vez aceptan, aun cuando les digo que me... Bueno, voy a decir ahora que me gusta lavar los platos. Gusta. Yo no traigo nada para comer, pero te aseguro que los platos te los va a dejar preciosos. Bueno, total. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pablo. No, a vos. Chévere la conversa y nada, pues te enviaré te envío la grabación.
Pablo nos convoca a apoyar procesos locales, pero antes que nada hay que entenderlos y para eso necesitamos más conversaciones en el espacio público. Esas conversaciones que nos hacen conocer a la gente que de otra manera no conoceríamos. Después de tanto tiempo encerrados por el maldito bicho COVID, se extraña la calle y salir a encontrarse con otros. Creo que parte de valorar el transporte público de una ciudad es justamente esto de la posibilidad de encuentro. Viajar en transporte público es ofrecerse a intercambiar con otros el espacio y quizás también una charla ocasional. Como no soy política, no me pongo un puesto en la plaza para charlar con la gente, pero podría unirme al grupo del candidato que voté. Igual, estas conversaciones son muy diferentes que las que propone Pablo, porque al final tienen una agenda clara, influir en lo que piensa el otro. Usar la conversación para aprender del otro es más interesante. Y creo que es lo que hago en este podcast. El lugar es público y no es público, porque este es un podcast para un grupo de gente, es bien de nicho, para los que les interesa el diseño. La calle tiene otro gusto, porque una se puede encontrar con gente más diferente y en esa charla hay justamente más sabor, el sabor de la diversidad. Me gusta mucho charlar con la gente que no conozco y sobre todo cuando esta charla se va construyendo en el tiempo a partir de fragmentos cotidianos. A las 7 de la mañana, como saben los que me siguen en este podcast, voy a nadar. En el muelle me encuentro con otros. La mayoría de las conversaciones giran en torno al tiempo, el mar y los pájaros, pero de a poco se van poniendo más personales. Hace un año me encuentro con el mismo grupo que nada cada mañana y ya hasta me preguntan qué me pasó si un día llego 15 minutos tarde. De los tantos encuentros fortuitos que nos regala la vida, los encuentros en el espacio público son algo para valorar. Son encuentros con otros, de otras edades y gustos, que nos hacen prestar atención a otros detalles que antes no mirábamos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.